chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo hacer un vaciado en resina. La pieza que vamos a reproducir va a ser este cráneo en resina. Los materiales que vamos a ocupar para este proceso va a ser el molde de la pieza con sus tornillos. Es muy importante previamente haber limpiado el molde, que no tenga ningún residuo de ningún material o del modelado en plastilina. Vamos a necesitar una cantidad aproximada de 1 litro a 1,5 litros de resina con su respectivo catalizador, moldes para vaciar el material y una brocha. Para espesar la resina vamos a necesitar fibra de vidrio y varios kilos de talco industrial. Siempre recomiendo usar protecciones, ya que muchos de los materiales que vamos a usar tienden a irritar la piel. La parte dura del molde se llama coraza. Puede estar hecha de fibra de vidrio o también puede ser de yeso. Muchos de los moldes con varios atrapes tienen algo que se llama corazón. Son pedazos de hule muy espesados que sirven para tapar los huecos. El primer paso se llama capa de registro. Es donde vamos a recubrir nuestro molde con una capa muy ligera de resina y muy poco espesada. Esto es para que el material registre todo lo que hay en el hule. Lo que sigue es acomodar el molde correctamente, cerciorarnos de que todo este tipo de detalles como los corazones estén superpuestos. Todo esto antes de catalizar la resina. El porcentaje del catalizador es siempre el 1% de la mezcla a catalizar. Un indicador de que la mezcla ya está catalizada es que cambia de color. Chicos, ahora sigue el proceso de la capa de registro. Este proceso es importante que lo hagamos lo más rápido posible, ya que la resina ya está catalizada y el material va a empezar a accionar. La resina acciona con calor, por lo que el factor del clima es algo que podría acelerarlo o retrasarlo. Es importante que no queden restos de resina fuera de la figura, ya que eso podría afectar a la hora de cerrar el molde. En las partes pequeñas, como son el detalle de los dientes, es recomendable rellenarlos con resina. Después de que hayamos añadido la capa más ligera, la mezcla va a empezar a secar y hay un momento en donde la mezcla sigue pegajosa. Ahí es donde vamos a aplicar la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material flexible, muy resistente al calor, ligero, resistente a muchos productos químicos, un buen aislante eléctrico y además su costo es económico. Recubrimos la capa de fibra de vidrio con más resina catalizada. La fibra de vidrio nos ayudará a reforzar nuestra figura. Chicos, ya que la resina haya secado, nos va a quedar una capa muy sólida y eso va a permitir que el hule no se pandee. Después vamos a cerrar lo que viene siendo el molde, pero antes de eso vamos a quitar todos los excesos que quedaron de fibra de vidrio y de resina. Después de embonar la pieza, vamos a atornillarla. Este molde cuenta con un hueco. Es por ahí donde vamos a verter más resina un poco más espesada. Es importante que con esta resina ya catalizada, dejemos un poco en el molde. El sobrante de resina que dejamos en el molde nos indicará si la pieza ya está lista para ser desmoldada. Significa que la pieza ya va a estar sólida completamente. Es importante no desesperarse a la hora de desmoldar, esto para evitar que rasguemos el molde. La pieza va a quedar con mucha rebaba, esto es la resina sobrante que se cae del molde a la hora de hacer los movimientos giratorios. El material que yo uso para resanar mis piezas
Es muchas veces la misma resina muy espesada o también la plastilina epóxica. Pulimos la pieza con un Dremel. Así es como nos debe de quedar la pieza final. Como podrán ver, ya resané las partes en donde tenía huecos, además de que le di una lijada a toda la pieza. Chicos, es muy importante saber que este no es el acabado final de la pieza, ya que falta la capa de pintura. Otro acabado que se le puede dar es con resina pigmentada, donde al sacar la pieza del molde ya queda con color. Si quieren saber cómo hacer eso, por favor déjenlo en los comentarios y yo con mucho gusto haré el tutorial. Un dato curioso es que normalmente yo hago mis moldes. En este caso, el molde de esta pieza yo lo mandé a hacer a Resinas Guadalajara. Les dejo todos los links de información si quieren contactarlos en la caja de descripción. Además, si quieren saber cómo hacer un molde, por favor, déjenlo en los comentarios. Chicos, espero les haya gustado mucho este tutorial. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y en la caja de descripción les dejo el link a todas mis redes sociales.